Gloria a Dios por este día, amén. Damos gracias a Dios y la gloria a Él por permitirnos estar acá un domingo más, alabándole y adorándole a Él. Le voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, para orar por este tiempo. Y oremos al Señor por nuestra mente y nuestro corazón, que podamos entender la palabra de Dios profundamente, en lo más profundo de nuestro ser, y que ese entendimiento produzca gratitud, produzca adoración y alabanza a Dios. No podemos entender la palabra de Dios en su completa, si no es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, o en su plenitud. Si no es por la obra del Espíritu Santo, y vamos a orar para que eso suceda en cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Toda la gloria y la honra sea para ti. Hoy estamos reunidos en tu nombre, cantando cánticos que te alaban y te exaltan. Todo es acerca de ti, y la única razón por la que estamos aquí es para darte gloria, honor, alabanza y adoración. Y te ruego, Señor, por este tiempo de la prédica, que sea tu palabra revelada a nuestros corazones, que todo lo que salga de mi boca sea tu consejo, sea tu enseñanza, tu palabra, Señor, y que cada palabra, Señor, cada mensaje o puntos y aplicación de la prédica del día de hoy llegue profundamente a nuestros corazones y produzca gratitud, arrepentimiento, ánimo, amarte a ti más y adorarte a ti más. Que salgamos de aquí rendidos ante tu majestad, ante tu belleza, ante tu amor y tu misericordia, ante tu justicia. Te damos a ti la gloria y la honra y ponemos esta petición en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Y los voy a invitar a Juan 17. Seguimos en la serie de Juan, y particularmente en esta serie o miniserie, si podemos llamarla así, con respecto a la oración de Jesús. Y hoy vamos a estar en Juan 17 del 6 al 10. Dice la palabra de Dios así, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Amén. Gloria a Dios por esta oración. Yo no sé si tú has meditado profundamente en esta oración de Jesús. Yo en estos últimos días he estado meditando bastante y es de mucho ánimo y quebrantamiento ver estas palabras de Jesús, esta oración, el amor que Él tiene hacia el Padre, la comunión con el Padre, el amor hacia nosotros, también y la preocupación, si podemos llamarlo de esta manera, que tenía Jesús a la hora de hacer esta oración por todos los que habíamos de creer en Él, tanto en este momento como en el futuro. Y Jesús continúa esta oración con te he dado a conocer. Te he dado a conocer, eso significa revelar. Te he revelado a los que me diste. Y esto es importante destacar, porque ustedes saben que Jesús se reveló a todos los que estaban presentes y a todos los que vieron sus milagros. Fariseos, escribas y demás personajes de la historia vieron a Jesús. Pero Jesús se está refiriendo aquí a una revelación divina que solamente puede provenir por parte del Padre, trayendo luz y claridad mental en el corazón para entender. Por eso dice, te he revelado o te he dado a conocer a los que me diste. Eso significa una revelación profunda, no solo en la mente, sino en el corazón, para producir arrepentimiento y para creer en el Señor. También dice Jesús, siempre fueron tuyos. Está dando una connotación de que los elegidos de Dios y que los hijos de Dios y los que han de ser salvos en este momento de la historia y en el futuro
y al igual en el pasado, siempre le han pertenecido al Señor. Dice que tú me los diste, ustedes se acuerdan en textos anteriores, que nadie puede venir a Jesús si no es por medio del Padre. Lo que Jesús está haciendo es una referencia también a este texto. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿Cuál es la diferencia acá? Porque Jesucristo efectivamente se reveló al mundo cuando estuvo en la tierra. También se ha revelado en nuestros tiempos cuando cada uno de nosotros predica la palabra de Dios a los demás. Pero no todos obedecen la palabra de Dios, no todos creen. Y este es el caso particular de este tiempo. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes vieron literalmente los milagros de Jesús. ¿Se acuerdan, por ejemplo, con la resurrección de Lázaro? ¿Cuántas personas habían en el entierro de Lázaro? Eran un montón de personas que presenciaron el milagro de Jesús de resucitar a Lázaro después de 3 días, pero no todos creyeron. No todos tuvieron la revelación de la que Jesús está hablando acá, que es entender eso en la mente y en el corazón para producir arrepentimiento y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso solamente es posible por medio del Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Dice, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo, es gracia que proviene de ti. Porque les he dado y les he transmitido el mensaje que tú me diste, el Evangelio. Esto debiera enseñarnos mucho a nosotros también, de cómo nosotros debemos orar a Jesús, al Señor, y cómo nosotros debemos también dar el mensaje y predicar el Evangelio a los demás. Dice, ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti ese mensaje y han creído que tú me enviaste. Luego dice Jesús que su oración no es por el mundo. Y aquí es donde hay mucho conflicto con la gente universalista. Dice que mi oración no es por el mundo. Esta palabra en el griego es cosmos. Lo que Jesús está refiriendo aquí es, no estoy orando por el sistema demoníaco, anticristiano y antievangélico que existe y que existe también en estos días. Pero dice, estoy orando y esta oración es por los que tú me has dado. Es por tu iglesia, es por los elegidos, porque te pertenecen. No es una oración en contra de la gente que no cree, porque más adelante vemos que hay un deseo de Jesús de que todos conozcan el Evangelio, pero sabemos que no todos van a creer el mensaje de Jesucristo. No en todos va a ser eficaz la propiciación de Cristo. No en todo va a ser eficaz la muerte y resurrección de Jesucristo por el perdón de los pecados, porque no todos van a creer. Y en esta porción Jesús está diciendo, no estoy orando por el sistema demoníaco que existe en la actualidad, ni por el sistema antievangélico, anticristiano que existe, pero sí estoy orando por los que tú me diste, por los elegidos. Y hay una serie de peticiones que Jesús hace. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora, Jesús está orando por aquellos que habían sido dados. No está hablando en este texto solamente de los apóstoles, porque más adelante Jesús hace la referencia de que está orando por todos los creyentes de este tiempo, de atrás y del futuro. O sea, toda la iglesia universal de Cristo. Por todos los que van a creer y los que van a recibir su palabra y van a poner la fe en su palabra y en Él, a cuales su expiación iba a ser efectiva. Cuando nosotros leemos este texto, no debemos de pensar que no debemos predicarle a cierta persona porque tal vez esta persona no va a recibir el Evangelio porque es una persona muy terca. Cada uno de nosotros hemos sido súper tercos. Y si no fuera por la gracia de Dios, ni tú ni yo estaríamos hoy sentados aquí reunidos. Todos de nosotros corríamos de Dios, le odiábamos a Dios. Y cuántas veces nos predicaron el Evangelio y no había forma que eso bajara a nuestro corazón. Es absurdo pensar que un ser humano tiene la capacidad de decidir por Dios. Eso no es cierto. Y Jesús hace esta declaración una vez más, confirmando y reafirmando
que la salvación proviene de Dios y es Dios quien ha elegido a los que han de ser salvos. Ningún ser humano tiene el mérito de ser salvo y de presentarse justo delante de Dios. Ninguno, porque todos hemos violado la ley de Dios. Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con las cosas que dejamos de hacer. Todos de nosotros. No hay ni uno solo. Por eso Jesucristo tuvo que venir como el varón perfecto para poder darnos salvación. Otro punto es que Dios no tenía tampoco por qué salvar a nadie, pero Él en su gracia y en su amor decide escoger a un grupo que no tiene ningún mérito, es completamente inmeritorio para cada uno de nosotros. Dios en su gracia y en su misericordia y en su sabiduría lo hace de esta manera. ¿Para qué? Para que le demos gloria y honra y para que haya salvación para los que han de creer en Cristo. Ahora, si tú eres un hijo de Dios el día de hoy, quiero ponerte en contexto porque Jesús está orando por ti y por mí. Y yo creo que Jesús nos tenía y nos tiene en su mente, y en este caso en particular, a cada uno de nosotros que creemos en Él. Entonces Jesús, ¿por qué ora? Primero glorifica al Padre, porque su testimonio, su palabra, llegó a los corazones de los elegidos para creer por salvación. Jesús le da gloria a Dios Padre por la salvación. Luego Jesús ora por conocimiento en Cristo y conocimiento de la gracia inmerecedora que cada uno de nosotros tenemos. La salvación es por gracia solamente. También más adelante ora por protección del maligno, protección espiritual. También ora para que le demos la gloria merecida a Él y para que estemos seguros en Él, porque le pertenecemos a Cristo. ¿Cómo es posible que una persona que lea este texto y esta oración de Jesús se atreva a decir que un creyente verdadero puede perder su salvación? Es lo más absurdo que puede existir, y eso es lo que pasa cuando no se hace una correcta exégesis de los textos bíblicos. Porque Jesús está diciendo, son míos. Romanos 8 es clarísimo, están en mi mano, nadie los puede apartar de mi amor. Si le pertenecemos a Cristo Jesús y hemos sido elegidos por Él y hemos sido comprados por su sangre, somos justificados en Él y somos salvos ya. Eso ya pasó y está en la eternidad. Cada uno de nosotros, si tú has creído en el Señor, tú eres salvo por la eternidad. Y cuando estés delante de Cristo, vas a estar justificado por Él y vas a estar reinando con Él por toda la eternidad. En este tiempo tenemos mucha aflicción y fallamos muchísimo cada uno de nosotros, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Porque todos de nosotros pecamos a diario, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que dejamos de hacer. Si nosotros nos justificáramos por nosotros mismos, estaríamos perdidos, porque Santiago dice que fallar un punto de la ley es fallarla en todo. Y todos de nosotros tenemos seres corruptibles, con maldad, con corazones perversos y engañosos, pero podemos ser justificados por Cristo, porque Él nos compró por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y ahí es donde está nuestra esperanza, ahí es donde está puesta nuestra mirada, y ahí es donde tenemos salvación y redención. Amén. Y Jesús está orando por nosotros en esta oración. Y Jesús se ha revelado a cada uno de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, esta palabra te compete, porque Jesús te ha revelado y te ha dado a conocer al Padre. Si tú eres un creyente el día de hoy, esa revelación de la palabra de Dios por medio de la predicación ha llegado no solo a tu mente, sino a tu corazón y ha producido arrepentimiento y fe en Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te predicaron y no creías? Y andabas ahí bien de rebelde y no creías nada y tal vez decías, no, sí, pues tienes razón, es lo que la Biblia dice, pero seguías en tus maldades, en tu pecaminosidad y no había un cambio real, no habías nacido de nuevo. Pero cuando llega el día
de esa palabra llega y baja a tu corazón, que produce arrepentimiento y una creencia real en Dios, tu vida cambia, ¿sí o no? Pasas de muerte a vida. Y esa vida es diferente y tiene que verse obviamente diferente. Ahora, los elegidos para salvación, ponga atención, siempre le han pertenecido a Dios. Siempre. Y esta declaración, como lo dije anteriormente, de Jesús muestra que Dios es soberano total y absolutamente en la salvación de todo aquel que cree y ha de creer en Él. Dios es soberano en la salvación de cada uno de las personas que van a creer en Él. Completamente soberano. No hay un libre albedrío como algunos enseñan, que la persona, el ser humano, tiene la capacidad de decidir por Dios. Eso no es cierto. Ninguno de nosotros tiene la capacidad innata de escoger a Dios. Si fuera así, todo el mundo sería creyente, ¿sí o no? Porque sería completamente absurdo y tonto no escoger a Dios, ¿sí o no? Después de ver lo maravilloso de su palabra, lo maravilloso de su testimonio, lo maravilloso de sus profecías, la riqueza literaria, científica, religiosa, arqueológica que tenemos en la palabra de Dios, si una persona tuviera la capacidad de decidir por Dios, sí o no que decidiría amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su ser, sería demasiado obvio, pero no pasa así. ¿Por qué no pasa así? Porque la única forma de que nosotros podamos entender la palabra de Dios para salvación es por medio de la obra del Espíritu Santo en los que Dios ha elegido y predestinado de antemano. Eso no significa, repito, que vamos a andar viendo en la calle si ese está predestinado o no. Nuestra labor, como vamos a ver ahorita más adelante, es predicar el evangelio a todo el mundo, y el que va a salvar a las personas en base a su soberanía nuevamente es Dios. Ahora, ¿de dónde está esta autoridad de Dios para darlos a Jesús? Hay al menos 3 áreas. La primera, por derecho de creación. Dios nos creó a cada uno de nosotros. Somos creación suya, cada uno de nosotros. También tiene derecho de redención. Dios mismo es el que proveyó el Cordero Pascual para redención de nuestros pecados. El sacrificio perfecto, Dios fue el que lo proveyó. Por eso puede comprarnos. Y también por derecho de elección. Dios es quien ha elegido sin ningún mérito. No es porque tú tengas cara bonita, porque hayas hecho esto y aquello. Es completamente incondicional la salvación y la elección del Señor. Y yo sé que este es un tema que a la gente le cuesta mucho entender, porque somos bien orgullosos y queremos pensar de que yo sí tengo la capacidad de escoger por Dios. Si tú confesaste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte que fue por la gracia de Dios obrando en tu vida para que tú pudieras creer. La fe es un regalo de Dios que proviene de la gracia inmerecida a cada uno de nosotros, y repito, ningún ser humano tiene la capacidad innata de escoger a Dios, porque todos de nosotros lo que queremos hacer es siempre el mal, y siempre estamos buscando en nuestro corazón perverso y engañoso hacer lo que a Dios no le agrada, ¿sí o no? Nada más es cuestión de revisar nuestra mente y ser un poquito honestos y sinceros, y no lo que se ve afuera, porque los fariseos, ustedes saben que se veían muy bonitos por fuera, blancos, ¿verdad? Como sepulcros limpios, vacíos, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Y nuestra mente y nuestro corazón constantemente nos está empujando hacia el pecado, y tenemos una lucha, como Pablo lo menciona en Romanos 7, con nuestro ser, que de hecho es la guerra más grande que tenemos a nivel espiritual, es contra nosotros mismos, contra el pecado que mora aún en nosotros, con nuestro cuerpo corruptible. Pero damos gloria a Dios que ha puesto su Santo Espíritu para poder vivir y caminar en santidad. Entonces, Dios es completamente soberano, y Jesús está afirmando nuevamente esta verdad. Es soberano en la salvación de sus escogidos, y no hay ningún mérito en el hombre.
Cristo ha manifestado el Padre o al Padre y ora por sus discípulos y ora con un amor increíble, sabiendo que iba a sufrir la muerte por ellos. Pocos días después suplica por su salvación y usa el argumento que en su nombre, usa el argumento Jesús, que han abrazado la doctrina que hace que los hombres sean hijos de Dios, que han creído la doctrina, la enseñanza que Jesús les dio. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que Jesús les está diciendo? Le dice, han obedecido tu palabra. Y vean la relación de lo que Jesús está orando. Primero dice, no estoy orando por el sistema filosófico, mundano, anticristiano, satánico, demoníaco que existe en el mundo. Estoy orando por los que me diste, por tu iglesia, por los escogidos. Siempre fueron tuyos, han obedecido tu palabra. ¿Por qué Jesús hace referencia a esto inmediatamente después de que dice por quién no está orando? Es porque la palabra de Dios, entendida correctamente, es esencial en la vida de cualquier cristiano. Y es responsabilidad de nosotros escudriñar las Escrituras y estudiarlas y tener una buena hermenéutica y una buena exégesis y una buena aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque ¿qué pasa? Tanta gente en las iglesias que llegan supuestamente a adorar a Dios, pero cuando ven su práctica o su teología práctica o lo que se enseña en la iglesia, en muchas, no es el evangelio de Jesucristo, no es la palabra de Dios. Gente revolcándose como que si les hubieran pegado un shock de 220 voltios y piensan que eso es el evangelio. Gente declarando, dándole órdenes a Dios y piensan que eso es el evangelio. Ese no es el evangelio y esa no es la palabra de Dios. Por eso Jesús hace esa referencia. Han obedecido tu palabra entendida correctamente y expositivamente de tapa a tapa como tú la inspiraste. No como cada persona, como aprendimos en la clase anterior del día de hoy, no como que cada persona piensa. Y aquí es súper importante mencionar esto. No es lo que tú pienses de un texto, lo que tú creas de un texto. Eso no cumple con la normativa de interpretación correcta de ningún texto literario, ni mucho menos de la Biblia. La Biblia solamente tiene una interpretación correcta que fue la que el autor divino inspiró. Y es el deber de nosotros ponerle la lupa y usar las herramientas que tenemos, como la hermenéutica y la exégesis, para sacar del texto lo que eso significa para el autor primeramente, y luego cómo eso aplica a mi vida en mi contexto de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué repito esto? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros escudriñar y estudiar la palabra de Dios profundamente. Ahora, sabemos por la palabra de Dios, de nuevo, que no todos van a creer nuestro mensaje, ¿sí o no? Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos. Esto no significa que Cristo haya fallado tampoco, en lo absoluto. La muerte de Cristo, repito, va a ser efectiva para los que creen. Y esta fe para creer es un regalo de Dios completamente por gracia. Solamente los que Dios ha escogido pueden creer, entender y vivir el evangelio. Aquellos cuyas mentes y corazones han sido abiertas para el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces Jesús, al agregar estas palabras en su oración, señala primero la eternidad de la elección, que siempre estuvo en las manos de Dios eso, y en segundo lugar la forma en que nosotros debemos considerar esa elección. Porque repito, ninguno de nosotros tiene mérito alguno. Ninguno de nosotros puede pararse el día de hoy y decir, yo tuve un mérito para que Dios me escogiera. Ninguno. De hecho, todo lo contrario. Todos de nosotros hicimos muchos méritos para que Dios nos enviara al infierno. ¿Cuánto pecamos? ¿Cuánto le fallamos a Dios? ¿Cuánto blasfemamos el nombre de Dios y pisoteamos su palabra? Y nos burlamos de Él y corríamos de Él. Y cada vez que alguien nos predicaba la palabra de Dios poníamos oídos sordos y queríamos que se acabara rápido el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasó eso? Pero llegó un punto en que esa palabra
bajó al corazón de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, tú sabes ese momento en que la palabra de Dios bajó a tu corazón y pudiste entender, ya no en tu mente, no en la parte cognitiva, sino en la parte profunda de tu ser, en tu corazón, el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario para rescatarte. Y gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios por eso, porque ahora somos redimidos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios adoptados, hemos guardado la palabra de Dios. Obviamente hay fallas en nosotros todavía, hay pecado, pero somos justificados por Cristo. Cada vez que fallamos podemos ir al Padre con toda tranquilidad, con toda paz y pedir perdón, y sabemos que tenemos perdón de nuestros pecados, de que estamos seguros en Cristo, de que somos salvos por Él, y esa salvación es para siempre. Cada uno de nosotros, si tú eres un hijo de Dios, eres salvo y eres salva ya para siempre. Ahora, continúa Jesús la oración diciendo que para que te den gloria, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora, somos elegidos, cada uno de nosotros, para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos. Toda la gloria es para Dios. Repito, y tú lo sabes profundamente en tu ser, que nunca llegaste a Cristo por decisión propia, una decisión mental, sino fue Dios el que puso la fe para creer. Ahora te puedes preguntar, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez, pero te voy a dar algunas formas o las mejores en que puedes glorificar a Dios con tu vida. La primera es por medio de la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos darle eso la vuelta. Con fe es posible agradar a Dios. Tenemos que acordarnos de que no se trata de nosotros, todo es acerca de Cristo. Ahora lo han sabido. Aquí nuestro Señor expresa cuál es la parte principal de la fe, que consiste en creer en Cristo, de tal manera que la fe no descansa satisfecha por contemplar la situación que tenemos en nuestro cuerpo corruptible, sino que percibe el poder divino por el cual cada uno de nosotros hemos sido comprados por Cristo. Han sabido todas las cosas. Es decir, que nosotros como hijos de Dios tenemos un entendimiento de la palabra de Dios que la gente que no es creyente no tiene. En la clase anterior vimos algunos ejemplos de textos literales, figurativos y simbólicos. Hay textos literales en la palabra de Dios, como que ningún borracho heredará el reino de los cielos, ninguno que practique, por ejemplo, esto heredará el reino de los cielos. Eso es una palabra literal, pero mucha gente lo puede leer, puede tal vez creer así en la mente, pero jamás para arrepentimiento y para creer en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros ahora por la misericordia y la gracia de Dios podemos entender esa palabra o toda la palabra de Dios de modo tal que lo podemos aplicar a nuestras vidas, que podemos estar agradecidos con Dios y que podemos tener fe en Cristo, que es confiar, creer y tener el conocimiento de Él. Las tres Cs que tienen que estar presentes en la fe genuina. Repito, la fe genuina va de un conocimiento genuino y aplicado de la palabra de Dios para que sea fe. Una persona que no tiene un conocimiento bíblico bueno no puede tener una fe verdadera, obviamente, ¿correcto? Entonces mucha gente dice tener fe, están haciendo un montón de locuras, dándole órdenes a Dios, atando y desatando cosas. Eso no es una fe genuina porque no tiene un conocimiento verdadero ni una interpretación correcta de la palabra de Dios. Por eso repito, ellos han creído y han obedecido tu palabra, no la palabra que ellos creyeron que era. Y esto implica el significado real de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, y esta fe tiene que tener un conocimiento, creer en Cristo y confiar. Y esto es cuando el conocimiento y la creencia baja a mi corazón para entregar toda mi vida en rendición a Cristo. Si tú quieres agradar a Dios, confía de todo corazón en Dios. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Primero, con confianza total en Dios. Si hay algo que está pasando en tu vida y tú buscas soluciones propias, no estás confiando en Dios, estás confiando en ti mismo.
Si hay una situación laboral, un problema de salud, y lo primero que haces es corriendo a salir a buscar trabajo como loco, o al doctor o la farmacia, sin antes orar, lo que estás haciendo es confiando en ti mismo. Eso no glorifica al Padre. El Padre es glorificado cuando nosotros corremos a Él primero, y en toda la confianza en Dios, en cualquier circunstancia que nos esté sucediendo. Entonces, tú quieres glorificar a Dios, empieza por tener una confianza total en Dios, que se ve reflejada en orar en todo momento, en toda circunstancia, y depender de Él. A Dios le agrada que hagamos eso. Pero cuando no lo hacemos, y hacemos las de Abraham, que se fue con la esclava para cumplir la promesa que Dios le había hecho en su propio esfuerzo humano, las cosas no suceden bien y no glorifica eso a Dios. Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que confiemos en Él y que tengamos fe en Él. No fe en las circunstancias, no fe en la situación económica o política de un país, no fe en nuestros ahorros, no fe en la salud, no fe en ninguna de estas cosas, porque todas de estas cosas son seguridades falsas. Todas de ellas. La única seguridad que tenemos real es en Cristo Jesús, solamente nuestra roca inconmovible. Entonces, cada vez que hay una situación, que tú corras a orar y decir: Señor, yo confío completamente en ti para cada cosa en tu vida. Hasta las cosas más triviales que puedas pensar, demuestra tu teología práctica y la imagen que tú tienes de Dios para tu vida. Recientemente, les voy a dar un ejemplo de algo que puede parecer trivial. Tuve una operación de rodilla. Mi oración era que pudiera seguir jugando fútbol. Y la primera vez que lo intenté con unos niños, pero yo estaba: Señor, por favor, ayúdame. Tal vez te puede parecer eso trivial. Tal vez te puede parecer como que, no, pero hubiera ido al doctor para que el doctor le diera de alta. ¿Correcto? Ya el doctor me había dado de alta varios días antes. Pero no se trata de eso. Se trata de creer en Dios y confiar en Dios y orar a Dios y decir: Señor, si es tu voluntad, que pueda seguir haciéndolo, si no, no. Pero repito, parece un ejemplo muy trivial, pero cada uno de nosotros debiera hacer eso en toda circunstancia. Si vas a tener una reunión importante, tal vez te preparaste mucho, pero la mejor preparación que puedes tener es orar. Señor, que haya gracia en esta gente, que pueda expresarme bien, que pueda demostrar, inclusive ser testimonio de Cristo para estas personas. Si hay una situación de salud, de igual manera, o una situación de algún problema en la economía, o con los familiares, o con los hijos, en lugar de correr a buscar soluciones humanas, orar y orar y orar. Esto glorifica al Padre, tener la confianza en Él, saber que estamos seguros en Cristo Jesús. La siguiente es obediencia. Jesús lo menciona: han obedecido tu palabra. Si me amas, ¿verdad? Juan 4, si me amas, guarda mis mandamientos. La mejor demostración que podemos tener de que amamos a Cristo Jesús es por medio de la fe, que es confianza total en Él, creyendo en Él y obedeciendo su palabra. Si tú eres un hijo de Dios, vas a tener fe y vas a tener obediencia a su palabra. Obviamente no perfecta, porque vivimos en cuerpos corruptibles todavía, pero sí vas a tener obediencia y vas a querer obedecer su palabra. No digo ningún amén, pero debiera ser así: obediencia a su palabra. Por eso la importancia de conocer la verdad y crecer en el conocimiento de Cristo cada día de nuestras vidas, para que lo que estemos obedeciendo sea la palabra de Dios y no nuestras locuras o nuestras imaginaciones, que pueden ser muchas, dicho sea de paso. Por eso, de nuevo, la importancia, y hago el comercial de nuevo, de las clases, y los invito a venir los domingos desde las 8:15 estamos orando, y 8:30 estamos en clases de hermenéutica y exégesis, que es súper importante para que puedas interpretar la Biblia correctamente, que puedas obedecer la palabra de Dios correctamente y no lo que tú puedas pensar que dice un texto. La siguiente, que tiene que ver con la obediencia, es vivir en santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad significa ser apartado para Cristo. Eso significa que aunque vivimos en un mundo de mucha corrupción, un mundo de
demoníaco realmente. Cada vez las cosas se ponen peor y peor. Vemos tanta filosofía hueca y vacía, demoníaca en nuestro alrededor. Estamos en este mundo perverso, pero no somos de este mundo. Estamos apartados para Cristo y debemos vivir en santidad, de nuevo obedeciendo su palabra. Y podemos vivir en santidad por medio del Espíritu Santo, morando en cada uno de nosotros, que nos da ese convencimiento y las fuerzas para vencer el pecado de nuestras vidas, para mortificar la carne, para orar en momentos de tentación, decir: Señor, por favor, líbrame de toda tentación, líbrame de este mal. Por favor, como Jesús también nos enseñó a orar, líbranos de tentación, y orar y estar en la batalla, orando por nuestros corazones, por nuestras familias, creciendo en el conocimiento de Cristo, creciendo en santidad, en darle la gloria a Él, y que nuestra vida refleje a Cristo, que seamos luz y sal de la tierra. Pero si tú eres cristiano solamente en la iglesia, si tú muestras santidad solamente cuando vienen los domingos, tú te estás engañando a ti mismo. Porque el creyente verdadero es creyente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por siempre y para siempre. Y repito, no significa perfección, pero tu vida sí tiene que ser un reflejo de Cristo. Y tu vida tiene que reflejar a Cristo con lo que tú haces, con lo que tú dices. Y si no lo hace, quizás no estás en este grupo que Jesús está orando. O quizás piensas que eres creyente y no lo eres. Y tal vez esto te suene duro, pero es mejor que escuches esto ahorita y no que estés delante del Padre y oiga las palabras de Jesús: apártate de mí, nunca te conocí. El día de la salvación es hoy. El día para creer es hoy. Tú puedes salir de aquí y morirte. Fácil. De hecho, a mí hace como 4 domingos casi me mata un carro allá afuera. Salí a recoger una chimbomba de mi hija y casi me atropelló un carro porque me quedé despistado y me quedé pensando: mira, si es cierto, si puede pasar un carro aquí y nos atropella, y ya listo. Cada uno de nosotros puede morir ahorita, ¿sí o no? Entonces, ahorita, en este momento, por la gracia de Dios, Dios te está dando la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar que hay salvación y redención en Cristo Jesús. Y que hoy es el día de salvación, hoy es el día para arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús, no mañana, porque mañana no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. La tercera forma que puedes glorificar a Dios es por medio de la predicación de su palabra. Por medio de la predicación. Jesús mismo lo dijo: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Te los he dado a conocer. Es revelar, es predicar la palabra de Dios, y cada uno de nosotros es responsable de predicar la palabra de Dios a todo el mundo. A todo el mundo. Y yo sé que quizás hay algún temor, hay vergüenza, hay tanta cosa que puede suceder, o miedo, pero nosotros tenemos de nuevo que confiar en Dios, tener fe en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos salir a la calle y predicarle el Evangelio, para dar testimonio de Cristo, y que nosotros podamos ser un testimonio vivo de que Dios existe, de que Dios está vivo, de que es real y que su palabra es la verdad, de que Él es el camino, la verdad y la justicia, de que no hay nadie aparte de Cristo, de que no hay otra esperanza aparte de Cristo, de que no hay religión que pueda salvar al hombre aparte solamente Cristo. Y es nuestro deber hacerlo, y es un mandato de Dios. Y si vamos a obedecer a Cristo, nosotros también debemos ir y predicar el Evangelio. Y una de las mejores formas que podemos hacerlo es por nuestro comportamiento, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, ser congruentes con la palabra de Dios en todas las cosas. Eso significa que si un policía te para en la calle y te pide que le des una coima o un soborno, tú no se lo vas a dar tu licencia y vas a pagar la multa por lo que hiciste. Significa que no le vas a dar plata al de la DGI por debajo de la mesa para sacar tus cosas. Significa que vas a ser fiel a tu esposa con tus pensamientos, con tus ojos. Significa, mujer, que vas a respetar a tu marido.
Significa que vas a ser congruente con la palabra de Dios en cada cosa que haces, porque eso glorifica a Dios. La oración de Jesús, déjame decirte, fue contestada por el Padre. Es una oración completamente en armonía con el Padre. Es una oración contestada. Y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios sabemos que esto ha pasado en cada uno de nosotros. Porque no es una oración que quedó al aire, es una oración a la cual el Padre amoroso celestial ha dicho sí, por supuesto, porque está en completa armonía con la voluntad de Dios. Y repito, ¿ha sido revelado Cristo a nuestras vidas? Amén. Ha sido por gracia, porque ninguno de nosotros lo ha merecido. Ahora, ¿qué pide Jesús? Que nosotros sigamos obedeciendo esta palabra y que le demos gloria por medio de la fe, de tener la confianza puesta en Él, siendo obedientes a su palabra, caminando en santidad y predicando el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, de palabra y de hecho, cada uno de nosotros. Entonces, si tú eres un hijo de Dios el día de hoy, déjame decirte que estas tres cosas debieran estar pasando en tu vida. Debieras tener fe en Cristo Jesús, con toda tu fuerza y todo tu ser. Fe, confianza en Cristo. La siguiente, debe estar caminando en obediencia a la palabra de Dios. Repito, no perfecto. No perfecto porque somos seres imperfectos y vivimos en cuerpos corruptibles, pero sí caminando y creciendo en el conocimiento de Cristo y en santidad, en obediencia al Padre, porque eso demuestra que le amamos a Dios. Cuando los fariseos religiosos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús, ¿cuál les dijo? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Jesús lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y la tercera es por medio de la predicación. Si tú eres un hijo de Dios real, va a tener este deseo profundo en tu corazón de predicarles a otros, de llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos, como una vez alguien lo hizo con nosotros. Porque es por medio de la predicación de la palabra de Dios que las personas llegan al arrepentimiento y a la fe verdadera, por medio obviamente de la obra del Espíritu Santo en esta persona. Pero Romanos 10 lo enseña y dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, aquellos que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Y mi anhelo es que cada uno de nosotros sean esas personas que van y anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de la salvación de Jesucristo, de Jesucristo. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Entonces, para ir terminando, la oración de Jesús es una magnífica muestra de su amor, de su gracia y de cuidado. Y debiera llenar tu corazón y tu vida de mucho ánimo, de mucho amor y adoración total al Señor. Cuando tú escuches estas palabras de Jesús y sabes que Jesús está orando esto por ti, no puedes quedar indiferente, no puedes quedar como que si nada pasara. Tienes que entender que en este momento que Jesús está orando y Jesús está en completa armonía con el Padre, tú estás en la mente y en la oración de Él. Porque tú, si eres un hijo de Dios el día de hoy, el Dios Padre te dio a Jesucristo. Y tú le perteneces a Jesucristo y le perteneces al Padre y estás seguro en las manos de Dios. Y nada ni nadie te va a sacar de ahí nunca. Y cuando lees esto, no puedes salir jamás indiferente. No puedes salir pensando igual. Repito, esta es una oración contestada. No creas a aquellos que dicen que Dios no ha contestado esta oración. Ya la contestó, es un sí, porque está en completamente armonía con la voluntad de Dios, en completa comunión y armonía. Es una oración contestada y esta oración te compete a ti si tú eres un hijo de Dios el día de hoy y no puedes salir indiferente de acá. Mira qué grande amor, qué gracia y qué cuidado de nuestro pastor perfecto, de Jesucristo orando y con este amor a pocos días de ser entregado para morir en la cruz de la forma en que murió, con esa preocupación y ese cuidado
Señor, te he dado a conocer, he cumplido la misión por la cual me enviaste. Gracias porque ahora ellos pueden entender tu palabra. Gracias porque tu palabra ahora es revelado al corazón de ellos y pueden creer y pueden obedecer tu palabra y así demostrar que ellos nos aman. Gracias porque ahora por medio del Espíritu Santo, morando en la vida de ellos, pueden darnos gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden dar gloria a Dios. Y nosotros podemos dar gloria a Dios el día de hoy por medio del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Entonces, ¿qué te detiene para darle la gloria a Dios? ¿Estás viviendo tu vida a la luz de esta verdad o no? Si no lo estás viviendo a la luz de esta verdad, tal vez te estás engañando. El hecho de que tú vengas a la iglesia todos los domingos, en que participes en los grupos pequeños, no significa que tú eres un hijo de Dios. El hijo de Dios va a ser caracterizado por medio de la fe, la obediencia a Cristo, a su palabra y por medio de la predicación. Son signos inequívocos de que una persona es nacida de nuevo. Si tú no tienes fe, si tú no obedeces la palabra de Dios y tú no predicas el evangelio, te estás engañando a ti mismo porque tú no eres un hijo de Dios. Y Jesús está claro aquí, clarísimo. Han obedecido la palabra de Dios, los has escogido para que me den gloria. Han creído, han conocido, han creído. Miren, en 3-4 versículos de la oración de Jesús está esta verdad revelada: fe, obediencia, predicación. Repito, no puedes salir indiferente el día de hoy después de escuchar una vez más estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, orando esto por cada uno de nosotros. Amén. Y la pregunta es si estás viviendo tu vida a la luz de esta verdad y que te examines. La palabra dice que examinemos nuestra fe a ver si es verdadera y que a la luz de esto digamos: Señor, si yo no he creído en ti realmente, por favor, cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mi mente y cambia mi ser. Si me he estado engañando a mí mismo, si he estado engañando a los demás, por favor, yo no quiero hacerlo más. Y que tú ores eso el día de hoy y que entregues tu vida a Cristo si no lo has hecho. Repito, el día de la salvación es hoy. Tú puedes salir de aquí y te atropella un carro y hasta ahí llegó. Fácil, fácil, fácil. Le voy a invitar a que se ponga de pie para orar. Y ora ahí en tu corazón. Si estás aquí es por una razón, ¿no? Y yo creo que la razón por la que estás aquí es porque en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, tú quieres tener la seguridad en Cristo, quieres ser salvo y quieres glorificar a Dios con tu vida. No me imagino otra razón por la que tú estés aquí. Entonces esa es la razón por la que tú estás acá. Examina tu fe, ora al Señor. Si no te has arrepentido de tus pecados, pues arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay redención. No hay otro camino, no hay otra forma. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la predestinación, por tu soberanía. Gracias por elegir a pecadores que no tenemos ningún mérito, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos cuando corríamos de ti, cuando éramos tus enemigos, cuando te odiábamos, cuando detestábamos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por poner tu palabra en nuestros corazones para arrepentimiento. Gracias porque hoy podemos creer en ti, Señor. Gracias porque podemos obedecer tu palabra. Gracias porque tenemos perdón de pecados. Y te ruego, Señor, que todo lo que nosotros hagamos de palabra o de hecho sea para glorificar y exaltar tu santo nombre siempre. Y a ti te damos la gloria, el honor, el imperio y la majestad te pertenecen a ti. Y la única razón por la que estamos aquí es para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Reconocemos que tú eres el único digno de recibir gloria y alabanza. Reconocemos y confesamos que no hay ningún mérito en nosotros, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, el que ha hecho todo para que podamos ser salvos, que la salvación es solamente por gracia, solamente por la fe en Jesucristo, y que solamente a ti, Señor, es la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos enseñas este día, y te ruego, Señor, que esta oración que tú hiciste un día impacte profundamente nuestro ser y nos dé mucho ánimo
para adorarte, para alabarte, exaltarte y crecer cada día más en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias una vez más por tu iglesia, por cada persona acá. Te ruego por cada uno de ellos también, para que tu palabra sea revelada al corazón de los que no han creído en ti el día de hoy, de los que no han creído en ti todavía, Señor. Por favor, glorifícate en todas las cosas, Señor, y te damos a ti el honor por siempre. Amén. Pueden sentarse.